Bienvenidos a un episodio más de Podcast con Agile Spain. Hoy tengo conmigo a Rafael León. Él es Transformation Lead en grandes organizaciones y una persona que ha vivido la agilidad desde dentro con decenas de miles de empleados, especialmente aquellas que venden productos físicos o financieros. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este podcast. Nada, bienvenido de nuevo con nosotros. Nos alegra tenerte otra vez. Pues contarles que Rafa estuvo con nosotros en el evento de la NOCAS y trajo una charla que la llamó de Product Led a Value Led. Esta charla pues cuestiona no solo lo que llamamos producto, sino cómo lo implementamos, qué fallos estructurales aparecen, por qué a veces lo moderno, nos aleja de aquellos principios que conocemos, los principios ágiles, en lugar de acercarnos a ello. Gracias, Rafa, por habernos traído esta charla. Pero antes de entrar en materia y de preguntarte un poco más de la charla, pues yo quisiera que nos contaras quién es Rafa León o Rafael León y cómo ha sido un poco tu experiencia en estas organizaciones. Perfecto. Bueno, en primer lugar yo me definiría como un apasionado de la mejora continua. Más allá de las etiquetas o de las funciones en particular que haya que realizar en el día a día en función del contexto, para mí la mejora continua es la clave de mi trabajo. Como muchos compañeros, mi trayectoria arrancó más trabajando cerca de los equipos como Scrum Master en el ámbito de la tecnología y a lo largo del tiempo, con esta voluntad de mejorar continuamente y ayudar a entregar más valor, fui ocupando posiciones más estratégicas, más a nivel organizacional, como Agile Coach, como Transformation Lead. Y este es el trabajo que vengo haciendo los últimos 7, 8 años en grandes organizaciones, los últimos 4 en Adidas. Ujú, genial. Vale, pues antes de ponernos de lleno con tu charla, que es un poco el foco que queríamos tener en este podcast, quisiera que habláramos un poquito como tal del evento de la NOCAS. Inicialmente, pues te presentaste como speaker a lo que iba a ser la CAS, tuvimos que pivotar y este evento pues tuvo cambios y el formato de hecho cambió. ¿Cómo viste tú este nuevo evento o este nuevo formato? ¿Cómo lo viviste? ¿Quieres contarnos un poquito tu experiencia respecto a esta charla y bueno, al evento en sí? Sí, por supuesto. En primer lugar, para mí fue muy claro que en el momento en el que se pivotó respecto al evento original, esa CAS tradicional, digamos, más multitudinaria, a Mm, un evento más pequeño, diferente, para mí fue fundamental apoyar en lo que fuera posible por una razón muy sencilla. Creo que como equipo organizador disteis una lección de lo que significa adaptarse al cambio, que es algo que defendemos todos, y por ello para mí era más interesante, si cabe, estar en este evento. También con este nuevo formato, pues daba la oportunidad de quizás ser más selecto en cuanto a las charlas que finalmente había, al no disponer de ujú, un espacio tan grande, centraron más el tiro y yo creo que sin duda salió muy bien y llevó a crear un ambiente de cercanía entre todo tipo de participantes, desde pues, personas como John Kern o David Anderson, referentes ujú. en este mundo desde hace muchos años, hasta compañeros que hace solo unos meses estaban empezando a trabajar en este mundillo, que la verdad es que valió mucho la pena. Ujú, genial. ¿Hay algún momento puntual del evento en el que digas, pues me quedo o recuerdo mucho X o Y momento especial? Si lo tienes, si no, pues, no pasa nada. Hmm. Creo que es sobre todo relacionado con esta cercanía, ¿no? De estar en los pasillos, en los descansos, en las pausas para comer, en un momento hablando con una persona que había conocido previamente y que solo hace 3 meses que empezó a ocupar un rol de Scrum Master viniendo de, Ujú, de una posición de un departamento totalmente distinto
y al momento siguiente estar hablando con David Anderson, que es una de las personas de las que más he aprendido como defensor del método Kanban, ¿no? Entonces, esta oportunidad de tener esta cercanía con personas en momentos tan distintos, yo creo que para mí fue eh, lo más diferencial. Ujú. Sí, punto a favor, ¿no? Tuvimos mucha cercanía en general. Vale, ahora sí vamos un poquito a profundizar sobre la charla que diste en ese evento y sobre la que hoy queremos también tener un poco de foco. Tu charla se llamaba Product Led versus Value Led y arrancabas con una pregunta disruptiva, brutal, creo yo, que decía algo como Agile, Lean, producto, ¿para qué? Nos hacías esa pregunta de ¿y eso para qué? Pues me gustaría saber cuál es el para qué que a menudo se pierde cuando una empresa adopta un enfoque de producto dirigido por producto que ni siquiera lo entiende. ¿Cuál crees tú que es ese para qué de las empresas? Sí, yo siempre trato de recordarlo, aunque en el día a día a veces sea difícil perder el foco, pero se basa en tres cosas. La primera es más valor. Trabajamos de distinta manera o buscamos nuevos enfoques para aportar más valor, sea lo que sea que signifique esto en el contexto de la empresa en que nos encontremos. Lo segundo es lograrlo antes, más pronto, en un mundo tan cambiante como en el que vivimos. Ser capaces de responder a los cambios del mercado, de las circunstancias antes. Y lo tercero, por supuesto, es de manera sostenible. Siempre puede existir la ocasión excepcional en que un equipo logre entregar un determinado proyecto, un determinado producto mucho antes de lo habitual, pero si esto no es sostenible en el tiempo, si esto lleva a un pico de trabajo demasiado excesivo o a no tener en cuenta la calidad necesaria, esto no será sostenible en el tiempo, ¿no? Por tanto, más valor, más pronto y de manera sostenible. Ujú. Vale, también mencionabas en tu charla, en la presentación, que hay muchos, o es muy difícil ponerse de acuerdo en una, sobre todo cuando la empresa es muy grande o son empresas muy grandes, en qué es eso de producto digital. ¿Por qué crees que existe esa ambigüedad y esa ambigüedad en sí genera pues tantos problemas en las empresas? Mm. Lo primero es entender el contexto, la empresa en la que estás. Y la mayoría de frameworks, la mayoría de metodologías, la mayoría de técnicas suelen estar inspiradas en compañías nativas digitales. De hecho, Ujú, todos conocemos el caso de Spotify, que vende un producto que es digital por naturaleza, o muchas otras. Entonces, tenemos que ser conscientes si estamos ahí o no. Y después, si no es para nativos digitales, siempre tiene un foco muy grande en la parte frontal, en la parte visual, pese a ujú, que la inmensa mayoría del esfuerzo de desarrollo se encuentre en otras áreas, ¿no? Se encuentre más en el backend o también en la seguridad, en los datos. Por tanto, hay que entender el todo. Y si nuestra empresa, por poner el ejemplo de un banco, lo que vende son 6 7 a lo mejor 10 15 productos financieros, son estos al final lo que determinan el éxito de esta organización. Y si para vender 10 15 productos financieros tenemos 200 productos digitales, es difícil hacer que cuadre de alguna manera, ¿no? ujú, Pero también tienes que definir, bueno, pues cuál es el producto, cuál es el valor que estoy aportando. Y a partir de ahí, pues hay todo tipo de enfoques, ¿no? Desde pensar que es simplemente lo que hace un equipo hasta pensar que es un determinado canal. Hay enfoques muy diferentes. Sin embargo, si lo que hacemos es aislarlo, nos arriesgamos a perder de vista ese todo y que al final lo que estamos tratando de hacer es que esos 10 15 productos financieros que hay en el mercado funcionen mejor, den lugar a clientes más satisfechos, más recurrentes y
los adquieran con mayor frecuencia. Mm. Sí, bueno, la importancia de tener a la vista todo lo que entra dentro del sistema, ¿no? De principio a fin, todos los pasos que intervienen para que un producto al final pues llegue a producción en este caso. También describías, llevado a eso, cuáles eran los principios o qué principios se debían tener en cuenta a la hora de dirigir o tener un producto digital, ¿no? Hablabas de principios de orientación hacia ese producto, cómo resolver los problemas también, cuál era el flujo de valor que se debía seguir y evitar, bueno, entre otras, evitar dependencias y demás. Luego también mostrabas cómo en la realidad, pues esto o muy pocas estructuras cumplían esos principios. No se tenía en cuenta como el todo en sí, sino que se centraban en algunas partes independientes. ¿Cuál crees para ti que es la brecha más grande que hay entre eso, entre la teoría que exponemos y ya la práctica a la que vamos? Para mí la brecha más grande sigue siendo, y casi siempre lo será, el foco en el valor y cómo se puede aislar. Mm, Digamos que, siguiendo con el anterior ejemplo, si tenemos 10 productos en el mercado, al final el valor tiene que estar ligado a estos. Y si buscamos la aproximación más corta, más reduccionista, al final acabamos encontrando algo pequeño y sin la entidad suficiente como para de verdad contribuir a ese flujo de valor. Todos estamos acostumbrados a hablar de outcomes, a que los objetivos de negocio son lo que de verdad debe mover a un equipo. Sin embargo, la realidad es que para lograr objetivos de negocio en este contexto de empresas tan grandes, hace falta el trabajo de muchísimos equipos cooperando juntos. Son muy mm, pocos los que trabajan en un caso de uso, en una problemática lo suficientemente aislada como para impactar el negocio por ellos mismos. Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es, para alcanzar ese resultado, ese impacto, cuáles son todos los equipos, cuáles son todos los sistemas que hacen falta. Y empezar por ahí, por arriba. ¿Cuál es el valor? Y a partir de ahí ver lo demás. No por la estructura, le hayamos puesto el nombre que le hayamos puesto, y luego tratar de encontrar cuál es el proxy, cuál es la manera en la que podemos tratar de entender cómo están aportando ese valor. ujú. Sí, esto dentro de los riesgos que comentabas, ¿no? Sobre todo en una estructura o una empresa que es muy grande y los procesos también son complejos, grandes y complejos. Encontrabas o nos mencionabas que habían ese tipo de riesgos, ¿no? Perder la visión o no tener una visión global o tener simplemente KPIs que eran irrelevantes al final para llevar a cabo estos productos. ¿Cuál dirías que es ese riesgo más crítico en las empresas que venden, pues en este caso, productos físicos o financieros, que es más la expertise que tienen? Mm. El principal riesgo es que por implantar una determinada metodología, unos determinados frameworks de trabajo, unas determinadas herramientas, lo que hagamos sea estar más lejos de ese negocio, más lejos de aportar valor de lo que estábamos. Un aspecto en el que me enfoqué mucho en la charla es que el concepto de producto, siempre que sea bien interpretado, es muy positivo y ha estado muy bien Ujú, valorado en la comunidad ágil. Sin embargo, un producto significa, siguiendo los frameworks más establecidos, que tú tienes un product owner, un product manager, que es un mini CEO, que tiene una única visión, un único roadmap, un único backlog. ¿Qué pasa? Que si ese mini CEO, esa persona tan empoderada con esa única visión, ese único roadmap, lo que está gestionando no es realmente algo que pueda aportar valor por sí mismo, lo que está llevando es una suboptimización local, es decir, a no optimizar el todo, a no optimizar todas las piezas que conjuntamente se tienen que priorizar y se tienen que alinear para generar valor. Por tanto, a la hora de establecer este rol, si se quiere hacer de manual,
es imprescindible que el producto que se dice que gestiona sea un producto real, ¿no? Y Ujú. no una especie de proxy que a lo que va a llevar es a convertirse en un silo más y a una suboptimización local. Mm. O como tender a caer en que no estamos entregando un valor real, sino que estamos tal vez puede ser confundiendo lo que es producto con la estructura en sí de la compañía. ¿Crees que eso puede ser un error crítico también? Que creamos que sí que entregamos valor, pero que al final nos centramos más en la estructura y no en el producto. Sí, claro, este es un problema muy habitual. Cualquier organización grande está dividida alrededor de departamentos, hay una serie de razones para ello. En algunos casos funciona mejor, en otros funciona peor, pero cualquier gran empresa es así. Y un riesgo obvio es si cogemos y renombramos con un nombre moderno, por así decir, Ujú, ese antiguo departamento que lo que tienen que hacer es colaborar con otros para que la empresa funcione, lo que estamos haciendo no es mejorar esa colaboración transversal, esa orientación de todos hacia el valor, sino que estamos empoderando a esos antiguos departamentos a que sigan siendo silos o funcionen de manera más aislada. El ejemplo más sencillo es en el mundo de la tecnología, en la mayoría de organizaciones, la parte de front, quizá mobile unido, separada, no lo sé, la parte frontal, lo que se expone al ujú, usuario, lo que es visible, suele formar parte de una estructura y la parte de las tripas, por así decir, la arquitectura, el backend, suele formar parte de otro departamento. Entonces, si hablamos de que tenemos un producto de frontend, un producto de backend, pues lo que estamos es reforzando la estructura de esos antiguos departamentos en lugar ujú, de buscar el mejor funcionamiento posible para que estos dos y todos los demás que son necesarios se alineen y colaboren de la manera más óptima posible. ujú. Y estén unidos además, ¿no? Que no trabajen como Claro, silos. Vale, sí, entiendo que son los grandes riesgos que has visto tú también y que a partir de ahí, y ahí ya llegamos aquí al foco en sí de tu charla, es que de ahí nace este modelo value-led, o sea, dirigido por el valor, ¿no? Que es lo que más importaría en este caso. ¿Que hay algún problema específico? Ya nos has contado riesgos y demás, cosas que has vivido, pero ¿existió o existe algún problema específico en estas grandes organizaciones que fue para ti como el detonante y te hizo pensar, pues este modelo al final no escala, necesitamos otro enfoque y las cosas se deberían hacer diferente? ¿Hubo algo que te hizo sí, pensar en eso? la verdad es que he tenido varios de esos momentos en distintas Ujú, organizaciones. Ahora mismo, que me viene a la mente en una organización anterior para la que trabajé, es cuando una determinada área de la compañía eh, creó una nueva estructura en la que se reforzaba su independencia, por así decir. ujú. Ya Y empeoró un poco todo, ¿no? Más o menos. claro, y la visión, el mensaje se transmitía, la gente en general estaba contenta, es, bueno, por fin tenemos más autonomía, por fin podemos tomar nosotros las decisiones. Y Ya. yo pensé, esto es un error terrible porque si estamos en la parte de los datos, la parte de arquitectura, la que sea, no voy a contar Ujú, el caso concreto, lo que estás haciendo es aislarte de todas las otras partes de la organización que necesitan tu contribución para que todos juntos aportemos valor. Entonces yo diría, todos esos momentos en los que se celebra cambio organizativo, un cambio de nomenclatura, como lo queramos llamar, para reforzar la autonomía de algo que no comprende el todo, cada una de esas que he vivido ha sido un detonante. Esto no va a mejorar nada. Esto va a mejorar a lo mejor una pieza, pero no el todo, que es lo que queremos mejorar. ujú. De acuerdo. Vale, también mencionabas en tu charla y que este modelo Value-Led describía que los equipos no son permanentes, ¿no? Que tenían una fecha fin y se enfocaban aparte pues, en un problema específico o en un negocio, sí, en un problema de negocio concreto. ¿Qué Mm. impacto?
consideras que puede tener pues esa temporalidad en cuanto a foco, aprendizaje y demás? ¿Qué Bien, crees que...? sí, antes de ir a ese punto, simplemente por explicar un poco mejor el modelo que Ujú, estamos implantando ahora mismo en mi compañía actual, lo que buscamos es tratar de, para impactar al negocio, para impactar un determinado KPI de negocio, en contar con todas las habilidades necesarias y únicamente en el número necesario, por así decir. Si un determinado problema de negocio se puede resolver, se puede mejorar con 10 personas, mejor que hacerlo con 100, ¿no? De ujú, ahí la necesidad de pensar en estructuras que no son permanentes, porque cada problema de negocio asociado a una determinada iniciativa tiene un tamaño distinto, tiene una complejidad distinta, tiene una duración distinta. En el pasado yo creo que todos defendimos la necesidad de estabilidad, que por supuesto sigue siendo positiva, equipos permanentes, ujú, em, situaciones más estables por defecto. Sin embargo, lo que sucede es que los problemas, las casuísticas del negocio cambian. A lo mejor un determinado área, una determinada parte de la aplicación o de la solución que tengamos no necesita todos los años una evolución constante. A veces está bien como está. Y en cambio, ujú, en otra parte totalmente distinta del ecosistema hay un problema que se valora que puede tener un impacto de negocio, ¿no? De ahí la necesidad de buscar combinar la flexibilidad con la estabilidad, no contar con esa estabilidad por defecto. ujú, Efectivamente, es un riesgo en cuanto a, por ejemplo, las fases en las que evolucionan los equipos. ¿No? Todos sabemos las fases storming, norming, hasta lograr ujú, ujú, el performing. Y lo que queremos es acelerar para que esas fases se cumplan antes y al mismo tiempo unirlo con otros elementos que refuercen el sentimiento de pertenencia. Todo el mundo sigue formando parte de la misma área. Por tanto, su familia, por así decir, sigue siendo la misma. Y simplemente durante un tiempo determinado, que también establecemos que sea como mínimo de 6 meses, porque de otra ujú, manera no sea eficiente, que colabore, que en el día a día forme parte de un equipo con otros compañeros de otras áreas para resolver un problema específico. Vemos que con esa dualidad de seguir perteneciendo a la familia original sin cambiar la organización, la estructura y al mismo tiempo colaborar con otros, puede, puede solventarse en gran parte este riesgo, junto con otros factores como son la madurez de la compañía, el tiempo que lleva la gente. Muchas veces este foco en la estabilidad era casi imprescindible porque en el mundo de la tecnología había una rotación terrible, ¿no? El ujú. mercado estaba en pleno apogeo y casi cada mes o en tu equipo o en el de al lado había un compañero que anunciaba que se iba, ¿no? Entonces tenías la inestabilidad por defecto. Ahora que el mercado se ha sentado y que no hay tanta rotación, digamos que por defecto tienes algo más de estabilidad y eso da pie a jugar con las dos palancas, ¿no? Como en toda la vida, hay que buscar el equilibrio, la estabilidad, pero tampoco el estancamiento. Ujú. Y con esto que nos cuentas, me da a pensar también que estaría atado con ese principio cuando hacemos transformaciones o apoyamos una transformación de ir poco a poco, no intentar abarcar todo, porque al final eh, coges todo y no haces nada, sino focalizarte en pequeños grupos, ¿no? Y de ahí aprender y tener buenas prácticas para eso, trasladarlo a otros equipos, ¿no? Y a otros futuros equipos, creería yo. Sí, No sé si totalmente. estoy... Sí, no, totalmente Ujú, acertado
como defensores de lo iterativo incremental, con el cambio Exacto. idealmente también deberíamos buscarlo. No Ujú, obstante, hay distintas maneras de hacerlo. El enfoque más ujú, clásico, más típico para un cambio es pensar, pues si tengo una organización, lo invento, con 100 equipos, a lo mejor empezamos con 5 o con 10. Esa es claro. una manera muy típica y que tiene sus pros y sus contras. Otra opción es tratar de abarcarlos todos o casi todos, pero entendiendo que el cambio que se implemente sea más gradual. ¿Me Ya. explico? En lugar de coger unos pocos y que hagan un cambio radical, Ujú, también se puede tratar de abordar todo y que el cambio que se aplique desde el inicio no sea aquel que se ambiciona, sino que se acabe sucediendo a más largo plazo y dejar al criterio de las personas que trabajan los distintos equipos en las distintas áreas la velocidad a la que quieren evolucionar. ujú, Evidentemente, todo tiene sus pros y sus contras, pero hay que tener en cuenta tanto el momento de la organización como el momento del mercado, como en general también el momento en el que nos encontramos, ¿no? Que no es que estemos probando algo súper nuevo, sino que estamos siguiendo de alguna manera algunas pautas, algunas recetas que están bastante probadas a lo largo del tiempo y que para las que las organizaciones seguramente ya no tengan la paciencia de a 3 4 años vista, ¿no? Como ujú, podíamos hacer en 2015. Y en 2026 hay que buscar enfoques distintos, pero siempre buscando esa manera de seguir siendo iterativos e incrementales. Aunque en lugar de siendo coger una parte pequeña de la organización, sea cogiendo una parte mayor o el todo, y ahí eh, orientar hacia una evolución más incremental. ujú. Mejora continua, ¿no? Vale. Hablabas de pros y contras y ya estás también comentando un poco qué empresas o que algunas empresas no veían el modelo o no estarían tal vez preparadas o no era el momento. Comentabas en tu charla eso precisamente, que no era válido para todo el mundo este modelo de Value Led. ¿Cómo puede saber una empresa si este modelo encaja o no en su contexto? Sí, o qué necesita para llegar a él. Cuéntanos un poquito. Sí, en general creo que estamos en un tiempo en que las recetas cerradas de manual, de aplicar en todos los sitios, están acabadas. De hecho, Ujú, los principales frameworks como Scrum, como SAFe, en su propia literatura, en su propia, son cada vez más abiertos, cada vez menos cerrados, ¿no? En lugar de ujú, reglas tan establecidas, en general equipos de este tamaño, todo se orienta en ese sentido y creo que es lógico porque los problemas en cada organización son diferentes y también en cada momento. Este cambio, el que estamos llevando a cabo en Adidas, es ujú, fruto de una evolución, es fruto de haber trabajado en el pasado en value streams, es fruto de la transformación hacia producto, es fruto de la transformación ágil. Es decir, es el resultado de distintas olas que ha habido a lo largo del tiempo y cómo partes de las mismas han funcionado mejor o peor. Por tanto, se basa en entender muy bien los problemas que requiere una determinada organización y a partir de ahí diseñar la solución que mejor se ajuste a esos problemas y no una que venga dada en cualquier manual. Por ello, incluso aunque durante esta charla criticara, durante nuestra conversación hoy, los ujú, problemas de la orientación a producto, quizá haya organizaciones donde estén en una etapa anterior y eso les pueda aportar ventajas. Si no tienen claridad respecto a quién tiene que priorizar el backlog de un equipo, por ejemplo, quizá ujú, estén en un estado anterior y hay otras fórmulas que les puedan funcionar. Por tanto, el mensaje no es tanto respecto a este modelo específico, sino a primero entender dónde estás, cuáles son sus problemas y basar tus soluciones en esos problemas, no en seguir ninguna receta de manual. ujú. Esto que comentas está, bueno, ya lo has mencionado también, alineado un poco.
con la agilidad, con los marcos de trabajo, con el uso un poco que se ha venido haciendo de ellos. Y si hablamos un poco del futuro de la agilidad, que se habla ya muchas cosas, ¿qué piensas tú? ¿Estás virtuada? ¿Simplemente necesita un reset? ¿O es un poco lo que has comentado ahora? Tenemos que ver las empresas y las organizaciones y las transformaciones con otra forma de pensar, o tienes algunos principios que consideres que deberían ser como los claves para arrancar una transformación de este tipo. Mm. Bien, yo creo que hay que disociar, por un Ujú, lado, lo que se busca con la agilidad, lo que han sido los principios básicos y después lo que ha sido el mercado de trabajo Agile. Desde el ujú, punto de vista de la agilidad, creo que estamos en el mejor momento posible porque con la irrupción de la IA generativa, yo creo que a ninguna empresa le suena bien eso de que hasta dentro de 2 años no se entregue nada, ¿no? Que es contra ujú, lo que la agilidad combatía en sus inicios. Cada vez hay un foco más claro en tratar de generar valor más rápido, iterar con el cliente. Por tanto, yo creo que en general la situación es buena hacia conseguir eso, ¿no? Entregar más valor más pronto e idealmente de manera sostenible. Respecto al mercado laboral, ¿no? Digamos, ujú, Agile, está claro que sufrió una burbuja y parece muy difícil que vuelva a esa situación porque ya no es la situación en la que se forman un montón de equipos nuevos y hay que buscar una manera de que funcionen, o ya esa moda de los frameworks, los marcos de trabajo ha pasado. Sin embargo, aunque sea un mercado más reducido en el que no haya tantos profesionales, para los que seguimos en esto yo creo que son muy buenos tiempos. Tratando de resumirlo en algunos principios. Uno, siempre el valor, nunca perderlo de vista. ujú, Después, los tiempos, más claves que nunca. Y lo tercero, ser consciente de que muchas cosas que en el pasado eran difíciles o era políticamente más difícilmente aceptable, ahora pueden serlo porque las empresas son conscientes de la magnitud del cambio que se está viviendo. Y ujú. eso de trabajar con equipos puramente multidisciplinares, por ejemplo, que en muchos lugares nunca se llegó a conseguir, al analizar un portfolio, tratar de que pues casi todo el trabajo, casi todas las iniciativas, casi todas las soluciones salgan a producción en periodos de tiempo muy corto, como decía el manifiesto ágil, que se enfoque en 2 meses o menos, cosas que antes no eran factibles, yo creo que ahora pueden serlo mucho más. Por Ujú. tanto, en cuanto a oportunidades de tener un impacto, yo creo que estamos en un magnífico momento. Sí, de acuerdo, hay más conciencia y me quedo un poco con esto que mencionas del valor, que al final esa palabra suena muy sencilla, como muy fácil de entender, pero al final describir qué es valor y entender qué es valor y trabajar en función de qué estás realmente entregando valor, pues tiene, tiene más detalle. Vale, pues ya por ir cerrando un poco este capítulo, que no es porque quiera yo, hay que cerrar en algún momento. Me gustaría pues que ya con tu experiencia, con los años que llevas trabajando en transformaciones organizacionales en grandes empresas, pues nos cuentes un poquito en cuanto a aprendizaje. ¿Qué te ha cambiado a ti como profesional? Si tienes algo que contarnos o contarle a la audiencia, o incluso como persona, si ha habido algo que te ha hecho cambiar todo este trabajo que realizas y que lo compartieras. Mm. Bien, todos cambiamos continuamente, es inevitable, pero yo creo que asociado al tiempo, a repetir muchos mensajes en muchos sitios durante bastante tiempo, quizá el aprendizaje fundamental sea entender que muchas veces empiezas casi de cero, ¿no? Incluso dentro de Ujú, la misma organización. Puede haber un determinado cambio en la dirección, a nivel de organización, a nivel del que sea, y puede que tengas que volver a empezar de cero. Por ello,
yo creo que esa ilusión, esas ganas, esa energía de cuando empiezas en algo, en un rol, un trabajo como este, es fundamental tratar de conservarla, ¿no? Por Ujú, tanto, más allá de haber aprendido distintos aspectos, distintas experiencias, yo creo que me quedaría con la importancia de conservar esas ganas, esa ilusión de cuando se empieza en algo, porque en esto es fundamental, mucho más que en otros trabajos, diría yo. ujú. Pues muchísimas gracias. Gracias, Rafa, por estar aquí hoy, por tu claridad, por la honestidad con la que nos cuentas tu trabajo y el proceso que has tenido. Y también gracias por atreverte a desafiar estos nuevos enfoques y de cosas que seguramente nosotros ya antes dábamos por hecho y no nos detenemos a pensar mucho. Gracias también por habernos dado esta charla en la NOCAS y por estar hoy aquí. Y nos vemos próximamente, o en un próximo episodio o en algún evento, seguramente. Fenomenal. Muchísimas gracias a ti, Adriana, y de nuevo a todo el equipo de IEL Spain por esta capacidad de adaptaros al cambio, ¿no? Un referente absoluto en cuanto a eso. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego.